Profe querido, muchísimas gracias. Estamos acá con el señor Mariano Paiva. Muchas gracias por tu invitación. No, por favor. Profe, si se quiere presentar, siempre digo lo mismo. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué hago? Algo que le gustaría decir. Bueno, soy profesor de economía. Hace ya más o menos más de una década, hace aproximadamente unos 14 años, que empecé como docente en la Universidad Abierta Interamericana, donde justamente inicié mis primeros pasos dentro de la economía. Y así fue como nació este amor y esta pasión por la economía, por los problemas de la sociedad, por la juventud, por los viejos. Suena raro decir por ahí, pero suena raro decir pasión por la economía. Yo soy del palo, me encanta, pero la gente a veces lo ve un poco medio raro. Es como, no sé, se ve como una ciencia muy dura, muy exacta, y para los que no saben, fue profesor mío, ¿no? Es como que tiene mucho de lo que es social y esa pasión para el que le gusta. Lo que pasa es que esto depende cómo nosotros nos lo dibujen muchas veces, cómo nos los presentan muchas veces. Creemos, y creo que más de uno, no solamente en este país, sino en muchos otros países, se cree que la economía es lo más importante que pueda existir en una sociedad. En realidad es solamente una herramienta dentro de la sociedad. Entonces, esto hace que, como es una herramienta, no todo el mundo la sepa usar. Entonces, el mecánico me dirá, pero esta llave sirve para esto, este sirve para lo otro. Exacto. Entonces, yo que no sé nada de motores, por ejemplo, seré inepto en ese tema. Y creemos entonces que por ahí las herramientas en la cual nosotros las usamos, aunque no sepamos, pero las usamos. Y el usar hace de que cuando te da resultado digas, qué bueno. Un prueba y error. Qué bueno. La pude usar y entonces comienza esa pasión, ese amor. Y no es una ciencia dura, al contrario. Si yo la veo como ciencia dura, quedo estancado en algo. Claro. Entonces yo no necesito estar estanco, necesito estar en una dinámica constante, que es justamente eso, nuestra propia vida. Nuestra propia vida es económica. Eso no lo recuerdo más. Había dicho también, revisando los apuntes la otra vuelta, es acción humana en un momento. Es una acción humana, exactamente, una acción humana. Cuando desde comprar un caramelo, desde hacer un presupuesto, desde decirle a una persona te quiero, te amo, influye en nuestra conducta humana. Esas decisiones que nosotros tomamos cotidianamente y que por repetición muchas veces sin pasar por la facultad, esa repetición de cosas, hacemos una proyección en el largo plazo de lo que no hacemos cotidianamente. Entonces, esa acción humana condicionante hace que nosotros utilicemos diversas herramientas, una de ellas la economía, otra puede ser la salud, otra puede ser las leyes también que acompañan a la normativa de las conductas humanas. Se puede ver también, creo yo, algo que me di cuenta, que es como también, si bien una ciencia se usa para resolver ciertas cosas, como intentar explicar lo que va pasando. Un ejemplo, ley de oferta y demanda, la conocemos todos, los que no, búsquenla. Pero qué sé yo, por ahí no es necesario que un vendedor de ropa la sepa para darse cuenta de que, no sé, si no estoy vendiendo tal pilcha o tal cosa, lo pongo de oferta. Es como, creo yo, como una manera que encontramos de explicar qué es lo que está pasando o cómo es el entorno, pero es bastante intuitivo. Las personas que asumen, creo yo, ciertos riesgos, si nosotros hablamos de esa interacción de oferta y demanda que es un mercado, y que, como dice justamente Smith, a veces no sabemos cuáles son las manos o la mano que mueve ciertas conductas de un lado de una demanda, de un lado de una oferta. Al mismo tiempo podemos hacer oferta y demanda en ese mismo instante,
Entonces, nosotros, eso de la intuición tiene que estar, es innato en nosotros, Sí. es innato, y debe serlo, porque muchas veces, la teoría, la ciencia aplicada, no condice con un contexto tal vez. Sí. Entonces tendrás que utilizar tu intuición para justamente complementar esa ciencia que obviamente, como toda ciencia, debe resolver problemas, pero cuando no lo resuelve, uno tiene que actuar en forma diferente. Y ese actuar en forma diferente sería eso, que vos decís intuición. Claro. Bueno, eso del contexto también creo que es importante, porque por ahí a veces dicen, no, ¿por qué no se hace tal cosa o lo otro? Sin política, cualquier territorio, ¿no? Me refiero a cualquier estado. Pero influye mucho, ¿no? Teniendo en cuenta esto, todo lo que es acción humana, lo natural del ser humano y todo eso. Sí, desde ya. Mira, vamos a hablar desde el punto de vista económico. Sí. Si nosotros hacemos un pequeño repaso en las políticas económicas en estos 200 años, hemos tenido cuestiones muy cíclicas, en contextos aparentemente similares y en otros totalmente diferentes, Sí. pero políticas económicas totalmente cíclicas. Entonces, si nosotros miramos este contexto, por ejemplo, dicen, bueno, esta política económica la usamos en el 76, la usamos un poco con Alfonsín, la usamos con el presidente Menem, luego la usamos con, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros miramos el contexto, diríamos que podrían ser similares en algunos aspectos, no en todos. Sí. El tema es que, justamente, esto cíclico, estas políticas económicas cíclicas, no podrían dar respuesta 100% en su eficiencia o en su eficacia, debido a que las variables siempre son cambiantes, siempre. Entonces, no puede ser que yo tome una receta, por ejemplo, de 1400 que pasó en el 1700 otra, en el 2000 otra. Hoy va cambiando. Vamos cambiando. De hecho, somos una sociedad totalmente cambiante. Nuestras leyes no son las mismas que hace 20 años atrás. Hoy tenemos, por ejemplo, una ley que dice entre varones no se pueden casar, entre chicas se pueden casar. Hoy tenemos en las noticias personas que van a la par de esa velocidad, de esas leyes modernas que, por ejemplo, tiene Argentina comparado con otros países. Sí, completamente. Bueno, hay mucha gente que a veces, no sé, veo yo en general, no, que va todo para peor, la sociedad a nivel global, no sé, lo que sea. Y yo al contrario, es como que mal o bien hay cierto aprendizaje, creo, en la sociedad, se va aprendiendo un montón de cosas. Esto de las leyes, que impensado hace 100 años, 50, que no es nada en lo que es la historia de la humanidad, ¿no? Por supuesto. Pero también el avance tecnológico, eso creo que lo decía Adam Smith, ¿verdad? En el sentido, puede ser que sí, ¿no? Y seguramente lo hay, pero no conozco una persona que no tenga un celular por decisión propia o que mínimo le cueste acceder como era hace 10 años. El acceso a la tecnología depende qué tecnología. No todos estamos preparados para la tecnología, no todos. Entonces, eso deberá... las herramientas tecnológicas podrán ser buenas o malas de acuerdo a cómo yo las pueda utilizar. Si mi conocimiento de la tecnología es poder usar un celular y hasta ahí nada más, bueno, esa tecnología que sobra no la puedo usar. Entonces, dependerá del nivel de educación en el cual yo estoy inmerso dentro de esa tecnología. La sociedad es totalmente heterogénea. Entonces, al ser una sociedad totalmente heterogénea, no podemos decir que la tecnología sea para todos. Cierta tecnología será para todos. Para otros será muy específica, dado el condicionamiento del conocimiento que puedan llegar a tener sobre ella
y por supuesto también del contexto donde viva Claro. esa persona. Dentro de los establecimientos educativos pueden utilizar la misma tecnología. Por ejemplo, hay universidades Sí. que tal vez puedan ser que sus sistemas internos no funcionen bien por más tecnología que exista. Llámese sistema de evaluación, llámese sistemas que tengan que ver con la conectividad también, porque en época de pandemia la conectividad fue tan difícil viviendo en Cava, viviendo en La Plata, viviendo en Quilmes. Cada vez que nos queríamos poner en una clase, se caía la clase porque la conectividad era mala. Sí. Entonces, como que vos me decís, ¿podemos disfrutar de esa conectividad en esto específico de la tecnología y del conocimiento? No todo, no siempre, no se pudo. Terminaba a veces por momentos siendo frustrante. Sí. Y sin embargo, eso permitió mostrarnos también muchas cosas de esto que te vuelvo a insistir, en lo heterogéneo, donde, bueno, yo me tuve que adaptar, por ejemplo. Bueno, creo que todo el mundo. Es verdad eso, creo que entiendo por dónde va. Hoy en día, hace 2 años atrás me decías, che, para hacer un curso online, una carrera, que ya viene hace rato. Digo, no, ni en pedo. Cuando lo veía casi como que, digo, bueno, no sirve esto. Que cabeza no se usa en todo el mundo. Pero es como que un poco le saqué el miedo a lo que es la virtualidad, o decir, bueno, hay otras puertas, otros caminos para seguir, o una manera distinta de emplear o abordar distintos problemas. Sí, sí. Así como pudo solucionar muchísimas cosas, reformó muchas cosas también. Desde el ámbito laboral, por ejemplo, hoy es una herramienta para muchos extremadamente beneficiosa, en el sentido de que permite a hoy trabajadores que tienen, por ejemplo, problemas de locomoción, poder trabajar desde su casa, problemas de distancia también. Entonces, esa parte positiva de la tecnología que hemos aprendido a usarla, sí, nos permite hoy también proyectarnos en el futuro un desenvolvimiento totalmente diferente. Sí. Totalmente diferente. Entonces, hoy tenemos otros desafíos. Uno de ellos será, por ejemplo, qué pasa si, en el campo laboral, por ejemplo, si yo estoy trabajando y me caigo de la silla. ¿Sabes? La otra vuelta pensaba eso. Si me tropiezo con el perro, claro. Y cuando estaba en la oficina entraba por la RT. Sí, sí. ¿Y ahora? Claro. Entonces, eso permite tal vez, vamos a suponer, que las empresas de seguros digan, tengo que asegurar de forma diferente. Sí. Se abra otro tipo de mercado, otro tipo de seguros, y eso permita tal vez otro tipo de comercio totalmente diferente también. Entonces, fíjate cómo estas pequeñas cosas terminan siempre en este contexto tan cambiante y tan dinámico, que la economía también tenga que evolucionar, los mercados tengan que evolucionar. Parecen tradicionales, ¿no? El seguro, siempre estuvo el seguro. Bueno, pero el seguro tiene que cambiar, claro, seguramente. O los tipos de seguros tienen que cambiar. Abaratar costos o no abaratar costos, en fin. El problema de costos siempre fue de gran importancia para algunos, para otros no les fue, está claro. Sí. Para otros no lo es el problema de costos, no porque lo que tengan que pagar, sino que creen en otras herramientas para tomar decisiones económicas, financieras, etc. No, hay de todo hoy en día, que está bueno. Sí. Qué sé yo mismo de lo que puede ser motivación, o dejar un poco, no dejar de lado lo económico, ya sé, que sería hablar mal eso en lo que es término. Pero sí esta cultura, no sé quién fue los primeros, creo que fue Steve Jobs o Google o algo de eso, de darle más importancia al empleado, que de hecho, por ejemplo, donde estoy trabajando yo, está bien la virtualidad tanto, pero no la sufrían porque mal o bien 1 o 2 días por semana te daban para que trabajes de tu casa, ya que se puede, estaban acostumbrados con las herramientas
y por ahí no era tan chocante o lo sabían aprovechar de otra manera. El tema también es, bueno, le pregunto como docente, usted que por ahí está más en el tema de eso, ¿cómo hacer? Bueno, yo calculo que una empresa te raja, es decir, si yo voy y hago huevos y no hago nada, listo, se va a sentir, chau. Pero el estudiante, todo, se ve motivado, lo tiró para abajo un poco esto de la virtualidad. ¿Cómo le resultó a usted? Porque también es un cambio. Qué buena pregunta, muy buena pregunta. Para todos fue... Arranquemos primero con lo emocional. Sí. Porque la conducta empieza por ahí, por la emoción. De repente, de la noche a la mañana, me dicen, mira, no tengo que quedar en casa porque si no te morís. Claro. Y eso, cuando me dicen, te podés morir, a algo desconocido, no, pará, esto yo lo vi en una serie, pero era una serie. Claro. Ahora lo estoy viviendo. Bueno, ¿cómo me adapto ante la muerte? Por empezar. Sí. Bueno, mira, parece que no es tan difícil. Tienes que quedarte un tiempito en tu casa. Bueno, ok. Sí. De repente, a la semana, yo era una persona que tal vez que tuviese una vida social sumamente activa. Comenzarás a tener esos pequeños roces con la pared, porque te chocas con la pared, y de repente te das cuenta que tenés a mamá, de repente te das cuenta que tenés a papá, que de repente te das cuenta que el perro ladra, y ya tu vida va cambiando. Encima a las 8 de la mañana tengo clase, pero ¿y ahora qué hago? Si toda mi familia camina atrás mío. Claro. Entonces, las adaptaciones tuvieron que ser sumamente rápidas. Claro, fue un shock terrible. Y en un momento determinado, ni el docente ni el alumno sabían cuál era el límite entre lo particular y lo social. Porque comenzamos a socializar nuestros gatos, nuestros perros, nuestros hermanos, nuestros papás. En el caso mío, también, como docente, pasaba por atrás tal vez mi señora, claro. o tocaba en el timbre, o no sé, algo. Entonces, se perdió en un momento determinado entre lo público y lo privado. No sabíamos la diferencia. Esa adaptación llevaba a tener cambios, sentimientos, conductas, en fin, grandes interrogantes. Y tal vez las personas como yo, un poquito más viejitas, digamos, Sí. podíamos adaptarnos, digo tal vez mejor, Sí. porque ya no tenemos 18 años para estar correteando hasta las 6 de la mañana, 7, entonces con que nos vayamos a dormir a la 1, 2 de la mañana está bien, y que seguramente nos tendríamos que despertar a las 7, 8 de la mañana, pero ¿qué hacías las personas que, por ejemplo, tenían a sus pibes adentro y que eran estudiantes también? Claro. ¿Cómo haces para que ese encierro no sea determinante en tu rendimiento en la facultad, en la primaria, en la secundaria, en el jardín, además de la tecnología que estamos hablando, ¿no? Además de la tecnología que estamos hablando, que se sumaba que yo estaba en clase y de repente querían ver un programa y de la vez la conectividad no era la mejor. Claro. Sí. Bueno, dejemos de ver lo que estamos mirando porque tiene que dar clase papá o dar clase el esposo o dar clase a alguien. Claro. Y del otro lado, bueno, dejemos porque los marianos, los Juanes, las Marías tienen que también tener clase. ¿Y qué pasa cuando tenés 4 chicos que los 4 tenían clases al mismo momento? Entonces, yo creo que fue un gran desafío y sigue siendo un gran desafío, porque eso demostró que demostró grandes fallas y grandes aciertos también, por supuesto. Sí. O sea, dentro, creo, de los grandes aciertos, del hecho de que yo esté ahora con vos es un gran acierto. Bueno, es un gran acierto. Es un gran mérito, porque ambos pasamos el proceso, vos de tu lado, yo de mi lado, ambos pasamos el proceso. No todos pudieron lograrlo, no todos. Quedan secuelas aún, quedan muchas secuelas, y eso se vive a diario.
Los que no están con nosotros, bueno, no lo pudieron superar. Entonces, esos desafíos, o sea, haber pasado esto, crea un gran desafío porque me dice, si yo viví esto, que históricamente no te lo vas a olvidar jamás en la vida, y mirá las secuelas, volvamos a la economía, veamos las secuelas que tenemos hoy, tenemos una inflación en el mundo, donde justamente podemos encontrar las fallas que existían en diferentes modelos. Falta todavía evaluar si es una falla del sistema, pero sí de los modelos, muchas fallas. Entonces, si yo viví dentro de esas fallas, si yo pude salir con vos de esas fallas, entonces tenemos que corregir esas fallas, que son muchas, muchísimas, no solamente en Argentina, en el mundo. No todos los países vivieron lo mismo, no todas las sociedades vivieron lo mismo, y no van a vivir lo mismo tampoco, no lo van a vivir lo mismo. No. Hoy, por ejemplo, fíjate, hay dos países que entraron en disputa, que entraron en una guerra, y hoy estamos pagando toda la guerra. Sí, a nivel global, repercusiones. Todos. Es como que diga qué me importa lo que está pasando allá. Es imposible. Y entonces todas las medidas que hagamos en forma unilateral, no van a poder contrarrestar acciones globales, como por ejemplo lo que pasa con esta guerra. Que dos países han armado semejante lío económico, dos países. Entonces, imagínate, si Argentina solamente usa ciertas herramientas para estabilizarse, Brasil usa otra, Uruguay usa otra, Alemania usa otra, Estados Unidos usa otra, y todos en forma individual, no pensando en forma global. Entonces, nuestras fallas van a seguir existiendo. ¿Cómo viene ahora? Tiene ya la semana los cierres de cuatrimestre, ¿verdad? Los finales. Estamos cerrando ya todo y por supuesto que pienso que los alumnos se están preparando justamente para los finales, que ya están dentro de poquito. Sí. Y bueno, por supuesto, como su formador que soy, espero que puedan contextualizar no solamente lo que aprendieron en la cursada, sino que, sobre todo, aplicarlo en su vida cotidiana y socializar ese conocimiento que es sumamente importante. Si nosotros no socializamos lo que sabemos, lo poco que podemos saber, si no lo socializamos, no lo compartimos, no vamos a tener soluciones globales. Sí. Vamos a caer siempre en esa ideología, siempre vamos a caer en esos estancos. Entonces debemos socializar ese conocimiento y espero que mis alumnos en algún momento de su vida puedan lograrlo. Tengo fe que sí, profe. Bueno, gente, muchísimas gracias. Profe, gracias nuevamente. Los saludo, por favor. También quería hacer un agradecimiento enorme a la gente de la época acá, que nos prestaron el lugar. Están ubicados en la calle 7, a casi esquina 148, a un par de metros de la Plaza de Usilo. Algo copado que tienen menú libre de gluten, todo lo que hay. Pasta, hamburguesa, asado, lo que sea. Y la verdad que es un espectáculo todo, la gente en amor. Así que bueno, esto fue Nicky Talks. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por ver. Up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were